Nunca pensé que una noche cualquiera, envuelta en la neblina del olvido, podría ser el umbral de lo irreversible. Sin embargo, aquella noche, bajo la mirada cómplice de la luna, selló un lazo insospechado entre él y yo, una conexión tan profunda como prohibida, que se cerniría sobre mi alma como una sombra ineludible. Pero para desvelar la madeja de nuestro destino, debemos regresar al susurro inicial, al momento en que la inocencia se quebró y el mundo, tal como lo conocía, dejó de existir. It began, como casi todo lo que nos marcó, con la ausencia. Mamá Elena y papá Javier se habían marchado, dejando la antigua casa de Sevilla en un silencio que al principio se sintió liberador. Éramos solo Miguel y yo, de nuevo como en los viejos tiempos, tirados en el sofá con el pijama puesto. El mío, mi favorito de seda lavanda, se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento, una caricia constante que en ese entonces solo me ofrecía confort. Nos reíamos, comíamos churros, veíamos películas absurdas. Una libertad inocente. Pero la noche, como un velo espeso, se fue cerniendo y con ella, algo en el aire cambió. El silencio, antes cómplice, se volvió denso, cargado. Empecé a notar cosas. La forma en que Miguel me miraba cuando creía que yo no lo veía, una sombra profunda en sus ojos que antes no existía. La ligereza de mi pijama de seda, que minutos antes era una segunda piel de confort, ahora se sentía como una exposición, cada roce del tejido contra mi piel, una advertencia de una sensibilidad que no sabía poseer. Justo cuando iba a preguntar si todo estaba bien, algo sucedió. Miguel rompió el silencio con una pregunta que lo cambió todo. Carmen, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería? Ya sabes, simplemente experimentar un poco. El mundo se detuvo. Mi corazón dio un vuelco no de miedo, sino de un reconocimiento profundo y electrizante. Sabía exactamente a qué se refería. Era la curiosidad que nos había rondado a ambos, una verdad tácita, prohibida, pero innegable. Asentí, mi voz un suspiro apenas audible. Sí, yo también lo he pensado. El aire se tensó, cargado de una electricidad tangible. Lentamente su mano se extendió. Sus dedos apenas rozaron los míos, y el escalofrío que me recorrió fue como una corriente eléctrica que despertó cada nervio, cada célula bajo el delicado tejido de mi pijama de seda. Era una sensación tan intensa que la tela, que ya era una extensión de mi piel, parecía vibrar con la misma energía. Sus ojos, antes tan familiares, se habían vuelto oscuros, profundos, revelando un anhelo que me era extrañamente familiar. La vulnerabilidad en su mirada era cruda, casi dolorosa. Sin previo aviso se inclinó. Su aliento cálido en mi mejilla, un preludio embriagador. Y entonces sus labios encontraron los míos. Al principio suaves, inciertos, como si probara el terreno, midiendo mi respuesta. El beso fue una caricia tierna, una ola de calidez que me envolvió por completo. Pero esa ternura lentamente se hizo más profunda, más insistente. Se convirtió en un lenguaje mudo, una conversación sin palabras que decía más de lo que jamás habíamos articulado. Era una promesa, una pregunta, un descubrimiento. Mis dedos se entrelazaron en su cabello, sintiendo la suavidad de sus rizos, trazando la forma de su cabeza como si leyera una historia grabada en cada mechón. La seda de mi pijama se deslizó con cada movimiento, intensificando la fricción, la intimidad. No voy a mentir, se sintió increíblemente bien. Una tormenta silenciosa, una oleada de asombro que me consumió desde el primer toque. Sus manos se movían con una reverencia casi sagrada, explorando cada curva, cada contorno de mi cuerpo bajo el fino velo del tejido. No era solo físico, era como si me viera por primera vez, más allá de la superficie, más allá de la piel, hasta la esencia misma de lo que yo era. En su mirada encontré una aceptación y una reverencia que no sabía que anhelaba tan desesperadamente. Me sentí deseada, valiosa, tierna y completamente bajo su cuidado. Un cuidado que era una promesa tácita, inquebrantable. Era embriagador, casi abrumador. Saboreé cada segundo, cada latido robado, como si fuera un tesoro precioso. Y aunque el momento nos envolvía, supe que no quería que fuera fugaz. Quería que perdurara, que viviera mucho después del amanecer. En ese intercambio delicado, en la quietud de la noche rota solo por nuestras respiraciones compartidas, se formó una promesa de deseo y de algo más profundo, algo real. Nos habíamos convertido en algo completamente diferente, algo feroz, salvaje e imposiblemente vivo. Una conexión tan profunda que parecía haber existido siempre, esperando ser descubierta.
El calor, una llama salvaje e implacable, ardía entre nosotros, encendiendo una conexión que no podía ignorarse ni contenerse. Cuando todo terminó, la quietud se mantuvo suave pero aún cálida, aún viva. Miguel yacía a mi lado, su pecho subiendo y bajando irregularmente, sus ojos albergando una profundidad que nunca antes había visto. 1000 palabras sin decir, verdades demasiado frágiles para pronunciarlas en voz alta, pero imposibles de negar. Y en ese momento frágil y prolongado, supe que nada entre nosotros volvería a ser lo mismo. Él se durmió arrastrado por una marea suave, pero yo no, mi cuerpo seguía inquieto, mi mente una telaraña de pensamientos. ¿Estaba bien? ¿Era una verdad prohibida? ¿O un error? No tenía respuestas. Solo sabía una cosa, lo que habíamos compartido se sentía real, necesario. Después de esa noche, nunca más hablamos de ello. Ni una sola palabra. Se deslizó silenciosamente en el espacio entre nosotros, una verdad tácita, escondida como un tesoro secreto. Vivía en las pausas de nuestras risas, en el roce accidental de nuestras miradas. Fingimos que nada había cambiado, pero bajo la superficie, algo frágil y permanentemente alterado se había escondido en el silencio que ambos habíamos elegido guardar. Esa noche seguía siendo solo nuestra, un secreto cuidadosamente grabado en el tejido de nuestros recuerdos, nunca dicho en voz alta, pero nunca desvaneciéndose. Un momento congelado en el tiempo, demasiado precioso para ser perturbado por palabras. Era un rompecabezas sin resolver, una historia con un final abierto. Y esa noche viviría en mí para siempre, vívida y brillante como una llama secreta. La vida en Madrid era un torbellino de novedades. Las prisas, el frío de la capital, el bullicio constante, todo era un contraste brutal con la languidez de Sevilla. Mi trabajo en la editorial era absorbente, devoraba mis horas con manuscritos y correcciones. Intentaba sumergirme, convencerme de que esta era la vida que quería, la independencia que ansiaba. Pero por las noches, en la soledad de mi pequeño piso en Malasaña, la sombra de aquella noche en Triana se cernía sobre mí. El aire aquí era más ligero, menos denso de secretos, pero mi piel aún recordaba. El pijama de seda lavanda seguía guardado, intocable, un relicario de lo prohibido. Ahora me vestía con algodones más gruesos, lanas que me protegieran del frío, y del recuerdo de esa delgadez que había revelado tanto. Era una armadura, un intento torpe de disimular la vulnerabilidad que Miguel había desnudado. A veces al rozar una bufanda de cachemira o una blusa de lino suave, un escalofrío me recorría, recordándome la sensación de sus dedos sobre la seda, el encaje de mi bata, la camisa de lino que tanto había anhelado tocar. Un día, un email apareció en mi bandeja de entrada. Un remitente desconocido, un asunto críptico. Recuerdo de Sevilla. Mi corazón se detuvo. Sabía quién era antes de abrirlo. Era Miguel. La pantalla del ordenador se volvió un portal a aquel universo silencioso que habíamos compartido. El mensaje era breve, casi impersonal. Una foto de la Giralda bajo un cielo nublado y una línea. A veces, la lluvia no apaga fuegos, ¿verdad? No había firma. No había número de teléfono. Solo esa frase, un eco de la tormenta que nos había interrumpido en la biblioteca. Me sentí desarmada. ¿Qué fuego? ¿El de la corrida? ¿El de la bata Burdeos? Era una pregunta sin respuesta y una declaración velada, envuelta en ese lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. Me recorrí los labios con el pulgar, sintiendo un temblor. Mi mente se inundó de imágenes, el encaje del vestido de la maestranza, la seda de mi pijama lavanda bajo su mano, el lino de su camisa tensándose sobre sus hombros. La distancia se desdibujó. Era como si su aliento cálido volviera a rozar mi mejilla. La tensión, que creía haber domesticado, regresó con una fuerza abrumadora. No respondí. No pude. Cada intento de teclear una respuesta se sentía trivial, incapaz de capturar la magnitud de lo que su mensaje había desenterrado. Lo leí una y otra vez, buscando pistas, significados ocultos en la curva de las nubes sobre la Giralda, en la tipografía de la letra. Él sabía que yo sabría. Esa era la clave de nuestro pacto silencioso. La normalidad que había construido en Madrid se resquebrajó. Mis días en la editorial se volvieron una sucesión de distracciones, mis noches un campo de batalla para mis pensamientos. Me encontraba soñando con Sevilla, con el olor a azahar, con el tacto de la piedra fría de nuestra casa.
Soñaba con la seda, con el encaje, con el lino.